Hola a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase de teología y de esa manera habíamos hablado sobre el libro de Éxodo. Entonces recordemos de que ellos salen de Egipto y asimismo cruzan el Mar Rojo. Dios no les permite pasar por la costa de los filisteos porque era un camino bastante peligroso y asimismo era, digamos, difícil transitar por ese sector. Así que Dios permite que pasaran el Mar Rojo, llegan a las aguas amargas de Mara. Recordemos que Moisés arranca un árbol de raíz, la echa a las aguas amargas de Mara y el pueblo cobra vida. Todos empiezan a tomar de estas aguas que ya son aptas para el consumo humano. Pero mientras el árbol no se ve echado a las aguas seguían amargas. Entonces muere un árbol para dar vida. Entonces vemos que ese árbol es la tipología de Cristo. Jesús muere para dar vida a las personas. Posteriormente llegan a Elim. Aquí hay varias fuentes, varias palmeras donde recobran fuerza el pueblo judío y asimismo deciden ir a Refidim. Aquí en Refidim fue la lucha con los amalecitas. Recordemos el episodio cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba, y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. Posteriormente llegan al Sinaí, y aquí en el Sinaí demoran 2 años. Aquí reciben las tablas de la ley, los estatutos, los decretos, los mandamientos, y también cómo iba a ser construido el tabernáculo de reunión. Recordemos que este era un tabernáculo portátil, se desarmaba para asimismo llevarlo a la tierra prometida. Más adelante el pueblo empieza a dar vueltas por el desierto, por la rebeldía. Se empezaron a quejar de Moisés, del ministerio de Moisés, y querían retornar a Egipto. Entonces esta rebeldía hizo que dieron 40 años dando vueltas por el desierto y solamente entró la generación que tenía menos de 20 años. Bueno, que tal, los demás murieron en el desierto. Entonces, cuando el camino de Sinaí hasta acá son 15 días, pero demoraron 40 días por la rebeldía que ellos tenían como tal delante de Dios y delante de Moisés. También, bueno, volviendo atrás, Moisés cuando estaba en Egipto, vio que un soldado egipcio atacaba a uno de sus coterráneos, a un judío, a un hebreo, y él decide matar al soldado egipcio. Y asimismo fue cuando Moisés huye para cuidar las ovejas de su suegro Jetro, allá en Madián. Y estando Moisés en Madián fue cuando recibe la visión, la zarza ardiente, ¿verdad? Que la zarza también es tipología de Cristo, este arbusto que está en el desierto, un árbol pequeño, cuyas propiedades tiene unas frutas que es la zarzamora, que tiene eh, propiedades medicinales, y también sus ramas sirven para poder sembrar en otros lugares, como la ciruela. La rama de la ciruela se puede sembrar en otros lugares, o sea, se esparce. Y es lo que Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. Es tipología de Cristo. Y fue cuando Moisés recibe aquí el llamado de Dios, y le hace la pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces echa la vara al suelo y se convirtió en serpiente. Y una vez que Moisés toma la vara, ya se convierte en su estado normal. ¿Qué quiere decir esto? Que es la pregunta que Dios nos hace también todos los días: ¿qué tienes en tu mano? Y lo que tenemos en nuestra mano son los dones, los ministerios que Dios nos ha dado. Cuando ese ministerio está en las manos de Dios, cobra vida y Dios nos utiliza. Pero cuando hacemos las cosas a nuestra conveniencia, Dios no nos va a utilizar. Entonces todo debe estar en las manos de Dios. No es el ministerio de nosotros, sino el ministerio de Dios a través de nosotros. Es el llamado que Dios básicamente hace a su pueblo. Y asimismo vemos que Moisés también, ya en el camino para ir a Egipto, se enferma, y de esa manera Séfora decide cortar el prepucio de su hijo Gerson, ¿verdad? Lo circuncida. Y es un pasaje bastante oscuro, bastante complejo, eh, pero al parecer, digamos, habían diferencia entre Séfora y Moisés, por lo que Séfora era de Cus, Moisés era hebreo. De pronto habían diferencias en esa área, aunque Séfora sabía quién era Dios, pero adoraban a Dios según a su manera, los madianitas. Y de esa manera, de pronto Moisés, cuando ya iba a darle las leyes sobre la circuncisión al pueblo judío, ¿con qué autoridad iba a hablar de circuncisión cuando su hijo no estaba circuncidado? Entonces, al parecer en esa área, Séfora decide circuncidarlo para ya pertenecer al pueblo judío en esa área. Y al parecer los madianitas circuncidaban a sus hijos a los 13 años, cuando los judíos llevan a circuncidar a sus hijos al octavo día de nacido. Entonces, para que no hubiesen esos altercados con el pueblo, sucede esta situación. Pero igual todavía sigue siendo un pasaje oscuro, cuando Séfora corta con esta piedra, este pedernal, es un cuchillo de piedra, el prepucio de su hijo Gersón. Moisés, estando, bueno, también en el Sinaí, recibe las tablas de la ley, y allí, mientras estaba ya en el Sinaí,
el pueblo estaba, ¿verdad?, en la idolatría, en la maldad. Entonces el pueblo estaba desenfrenado, que es la condición del hombre que siempre tiende a idolatrar y pierde su mirada de Dios y se va básicamente a la idolatría. Por eso que Moisés decide romper las tablas de la ley delante del pueblo y más adelante ya escribe otras. Son los atrios, el tabernáculo de reunión. Recordemos que estaba en la nube, Dios hablaba a través de la nube que estaba en la mañana, y en la noche era una columna de fuego. Y allí también cerca de los atrios del tabernáculo de reunión. Y este es el interior del tabernáculo, ¿okay? El lugar santo, que es el arca del pacto, el lugar santísimo, el lugar santo, que estaba el candelabro, el altar de bronce y los panes de la propiciación. Entonces, esa es la subdivisión que tenía básicamente el tabernáculo de reunión. Y para la próxima clase vamos a investigar Levíticos. En hebreo significa el Yamón, el libro de Levíticos. Que mi Dios santo les bendiga.